por continuar con nosotros y le doy la bienvenida y saludo a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Salvador, muy buena tarde, ¿cómo estás? Vamos a platicar precisamente con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, en esta tarde, a hablar de este tema de la extorsión. Las extorsiones a nivel nacional han aumentado en 18% en comparación con 2019. 2019 es el corte y donde se hace esta comparación. Salvador, Salvador, ya estás con nosotros. Buena tarde, ¿cómo estás? Sí, así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Extorsiones, el tema de las extorsiones, Salvador, a nivel nacional, disminuyen, aumentan. Tenemos aquí la cifra de 18%. Bueno, en primer lugar hay que decir que estos son los datos que corresponden a lo que se ha presentado en la mañanera con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que el propio gobierno federal ha reconocido que la extorsión es uno de los delitos, o el más importante quizás, que tiene un comportamiento negativo. Eso contrasta con lo que está ocurriendo en otras entidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México está muy claro que en los últimos 4 años ha habido una disminución de alrededor del 50%, entre el 49 y el 50% en los últimos 4 años con respecto a lo que se registraba en el 2018. Entonces tenemos estas tendencias divergentes. Sí, a nivel nacional hay un crecimiento registrado de lo que ocurre con la extorsión a partir del análisis de las carpetas de investigación que respecto de este delito se aperturan, y en la Ciudad de México hay una disminución. Ahora, ¿por qué ves esta disminución en la Ciudad de México en comparación con otras entidades? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna causa? Bueno, hay varias causas. Si se quiere ver desde un punto de vista panorámico y agregado, podríamos decir que en la Ciudad de México pues hay un gabinete de seguridad que opera muy efectivamente, muy eficazmente, muy eficientemente, y que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, y que ha tocado un tema centralísimo, que es la detención de grupos delictivos de cierta peligrosidad, inclusive de alta peligrosidad, y también muchos de ellos vinculados a diversos delitos, entre los cuales está la extorsión, que tiene diversos aspectos, que en este caso estaríamos hablando no solo de la extorsión que ocurre, como se sabe a nivel nacional más frecuentemente, que es la de carácter digital, que entra por vía de los teléfonos inteligentes, por ejemplo, sino de la extorsión presencial, que tiene como una expresión común y corriente, así de llamada, el cobro de lo que llaman derecho de piso, que es una manera de referirse a la extorsión. Entonces aquí hay una estrategia que implica cateos, que implica investigación, que implica promoción de la denuncia ciudadana y una supervisión cotidiana, que a mí me consta, porque estoy invitado al Gabinete de Seguridad, como también lo soy, por ejemplo, en el de Iztapalapa, y me consta también que ahí hay un esfuerzo importante. Lo que yo no veo que ocurre en muchas otras entidades, donde ni está presente de manera clara y contundente una estrategia integral de seguridad, y no veo tampoco, y hay muchas variaciones en cada entidad, no veo también con claridad cuál es el enlace de esa estrategia, la que haya, con la promoción de la denuncia ciudadana. Y digo de la denuncia ciudadana porque esta es vital para desplegar el aparato de procuración de justicia. Entonces yo creo que ahí hay algunos de los elementos. Oye, Salvador, y según las cifras, ¿ha disminuido la presencia de la violencia en la extorsión, o la extorsión ahora no necesariamente lleva implícita violencia, más bien un daño patrimonial? Fíjate, te voy a platicar un panorama y unos datos, y a ver si esto contribuye a responder esta pregunta que me parece muy interesante. Ajá. Primero, reconozcamos que a nivel nacional por año hay alrededor de 10.5 millones de tentativas de fraude y extorsión. De ellas, estamos hablando que el 92% entra por teléfono celular. Es decir, que muchas de esos intentos de extorsión no involucran presencia física y por lo tanto no necesariamente violencia física o corporal, o la amenaza con una pistola en frente de la persona que está en un comercio de que entregue tal dinero tal fecha porque si no le va a ir mal.
Entonces, prácticamente 9 de cada 10 intentos de extorsión a nivel nacional no implican violencia directa. Me refiero a violencia física. Entonces, podríamos así responder a tu pregunta. En general se mantiene esa tendencia que está vigente, yo diría que cuando menos desde el 2018, en el sentido de que es mayormente digital el intento o la tentativa de extorsión. Y segundo punto, es muy importante reconocer que la extorsión en general tiene un margen muy importante que es solamente tentativa. En el caso de la extorsión vía digital, prácticamente hay, según la entidad de que estemos hablando, pero hay de 60 a 95% de posibilidades de que no sea, digamos, que no tenga éxito delincuencialmente. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un alto nivel de resiliencia frente a la extorsión, tanto digital como material, y eso varía en cada entidad. Así que en resumen, hay menos, yo diría que hay menos violencia, considerando que la Ciudad de México, sea parte de quienes han aportado números negativos a la extorsión, es decir, otras entidades, y también desde el punto de vista de que mayormente ocurre en lo digital. Ahora, por eso es importante entonces los mensajes a la ciudadanía de cómo actuar ante estas llamadas o ante el uso de las tecnologías digitales, que las campañas y los mensajes al respecto sí están llegando a los ciudadanos. Fíjate que yo creo que aquí es una atmósfera de denuncia, una evolución, creo todavía muy lenta de conciencia digital de prevención, porque lo que nosotros recomendamos desde hace años es colgar las llamadas, reportar sobre la veracidad, verificar la información y reportar con nosotros en el Consejo Ciudadano, que reciben llamadas de todo el país, y o directamente a las autoridades. También nosotros recomendamos utilizar una aplicación que se llama No Más Extorsiones, que está disponible de manera gratuita en App Store, por ejemplo, y que tiene, pues es aplicable para iOS y Android, y nos ha permitido, y es un dato que te comparto, tener en una base de datos en este momento alrededor de 260,000 números de teléfono celular desde donde se ha intentado el fraude, la extorsión, el secuestro digital. Entonces, esa aplicación, una atmósfera de denuncia, la posibilidad de que haya combate a la impunidad efectivo y otras variables se convierten en condiciones que pueden ayudar a terminar, digamos, con los volúmenes altos de extorsión. Te comento que acabo de venir de una reunión en la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde se planteó este tema y platicamos con la gente de Meta, y con ellos estamos estructurando junto con la gente de ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un esquema que va a profundizar, elementos preventivos que vamos a dar a conocer próximamente. Así que tiene que haber una convergencia de empresas, ciudadanía, autoridades locales y federales combatiendo la extorsión para que haya resultados, y que también una política integral de combate a la extorsión que pasa por una supervisión sistemática, sensible, firme y cotidiana, y eso puede provocar que disminuyan los índices de extorsión. Y tú puedes ver en cualquier fuente, me gustaría debatir con quien pudiera no estar de acuerdo, que tiene derecho a hacerlo, que en la Ciudad de México tenemos como ciudadanos muchos mejores resultados, también en materia de extorsión, de lo que ocurre en muchas otras entidades. Oye, Salvador, y se ha logrado también ya poner en orden estas extorsiones que muchas salían de centros de reinserción social, al menos, no sé, las cifras en la capital del país y a nivel nacional, ¿se ha logrado abatir que las llamadas salgan de ahí? Pues mira, en el caso de la Ciudad de México hubo una reforma estructural del sistema de seguridad ciudadana que supuso trasladar la administración de los penales a la Secretaría. Y yo creo que esa es una de las variables que explica también prácticamente la erradicación de esas llamadas que provenían de los centros de detención. Eso no creo que esté en muchas otras entidades, habría que analizar estado por estado. Entonces, esa reforma ha contribuido, la reforma también que amplía las capacidades de investigación de la policía, que muchas de ellas se han dirigido a los temas de extorsión, sea material y digital, también ha contribuido. El asunto de los cateos, porque los que ha habido en la Ciudad de México de elementos de alta peligrosidad superan por 10 veces literalmente a los de cualquier otra entidad, y eso ha contribuido. Entonces, en la medida en que eso no está presente en otras entidades, es posible que la afirmación que haces respecto de la presencia de llamadas que vienen
de los penales, pero yo diría que de sistemas de corrupción que no han sido tocados, pues en esa medida pues no habrá avance. Así que nosotros sugerimos con mucho respeto, pero también con mucha firmeza y con conocimiento de causa, que si no hay estrategias integrales, si no se combate la corrupción en los penales, si no se hace algo al respecto en cada entidad, independientemente del partido que gobierne, pues no va a haber avance en esa extorsión que procedía, me parece que más antes que ahora, de los propios centros de reclusión. Pues, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX, como siempre. Yo agradezco a ti por tu generosidad. Hasta luego y buenas tardes. Buena tarde. Vamos a